Bueno, continuando con la utilización del complemento de vicio en Excel, el Data Visualizer, pues decíamos que también podíamos hacer flujo de procesos. Tenemos, por ejemplo, modelos que puedes hacerlo vertical, el horizontal, el de jerarquía, o podemos tomar el ejemplo básico. Cada vez que ustedes utilizan la plantilla y le dan crear, ella le genera un modelo. Un modelo básico, el cual usted puede utilizarlo como plantilla y comenzar a modificar. Por ejemplo, ustedes pueden cambiar la descripción, inicia el procedimiento, la decisión es uno puede ir modificando las informaciones si quiere que en cada uno de los cuadritos aparezca una descripción de qué se está haciendo, pues entonces uno puede utilizarlo. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos que numerar cada una de los pasos de cada uno de esos cuadros que vamos a estar utilizando, pues debemos de numerarlo, debemos de ponerle una secuencia lógica. En el caso de 100 en 100, ya sabemos que puede ser una nomenclatura básica. Acá simplemente lo que hacemos es decirle quién es el siguiente. Cuando le decimos acá que P200 es el siguiente, quiere decir que hay una conexión, una flecha, le estamos indicando cómo va a trazar la flecha desde el inicio hasta cuál es la siguiente. En ese caso se ha marcado que es una decisión. Entonces la decisión tienen dos movimientos. Tienes un movimiento de sí y un movimiento que no. Entonces ponemos acá las dos celdas siguientes que son las que se generan para conectar el flujo. Ahora, el P300 corresponde al sí y el P400 corresponde al no. Y acá se definen la forma del modelo. Fíjate que tenemos, recuérdense que tenemos de inicio, de fin, de documento, de datos, y de cualquier otro elemento que uno entienda que sea posible. Tiene hasta personalizaciones puntualmente. En el proceso, vamos a decir que acá y acá, si era negativa, pues no se detenía. Pero ¿qué pasa? Que en proceso no cierra necesariamente este flujo. En proceso, después que se ejecuta un proceso, voy a actualizar para que se vea ya la descripción, debería de haber posiblemente tal vez, vamos a suponer, un P500 que sea, vamos a decir, archivar los hallazgos, pudiera ser, o archivar las incidencias generadas en el proceso. Entonces, el proceso ahora dice que va a continuar, pero va a continuar con P500, que fue la que acabamos de decir. Y la forma de P500, pudiéramos decirle un subproceso o pudiéramos decir que es un documento que se va a formalizar. Miren cómo usted al actualizar le amplía ahora ese paso. Igual pudiéramos nosotros también generar otro paso, ya este sí sería para finalizar proceso, y pudiéramos decirle que es uno de fin, y entonces esta estaría conectada con el de archivar, que sería que, vamos a decirle que después de archivar pase al P600. Y entonces, cuando le deja actualizar, mire cómo podemos ver acá una modalidad rápida en donde podemos actualizar, modificar de forma expedita
cualquier proceso simplemente actualizando las informaciones que tenemos en la tabla. Ese es el ejemplo básico de un flujo natural, pero también usted sabe que lo puede editar y si lo quiere poner vertical y demás, usted lo puede solicitar. Entonces también en la parte de procesos vimos que no solamente estaba ese proceso o flujo de proceso de forma básica, sino también hay algunos cuando hacemos cruce. En el cruce lo vemos cuando ponemos, por ejemplo, las funciones o las personas que hacen esas actividades, pues entonces en esos flujos vemos que ponemos la descripción del puesto combinada con un paso a paso que vamos haciendo. Entonces, este tipo de procedimiento es un procedimiento un poco más complejo en donde las informaciones que requiere para actualizarlo, la operación es la misma, dígase, yo hago mi descripción, digo cuál es el paso siguiente, cuando hay decisiones digo cómo se conectan, pero tengo que ponerle un rol y una fase dentro de esta parte. Dependiendo de cómo uno lo quiera formalizar, a veces uno pone los cargos en los títulos para que los cargos sean las separaciones de los momentos. Entonces ya uno sabe que las fases pueden ser los cargos, pero también pudiera ser de esta forma, que las funciones que están acá sean aquellas que me evidencien la persona que realiza esta operación. Entonces, indistintamente, uno puede utilizar o acá los cargos y aquí poner la fase del proceso, o acá los cargos y aquí la fase del proceso, o sea que uno lo puede de forma indistinta de cómo uno lo quiera reflejar. Sean las columnas, los cargos, o sean las filas, los cargos, usted lo puede manejar básicamente como usted entienda. Ahora, yo estaba tratando de copiar acá uno en base a un ejemplo. Si ya usted sabe cuáles son los datos que le va a solicitar la plantilla, pues usted puede ahora complementarla y decirle acá actualizar, y miren cómo entonces le va a reflejar su procedimiento. Y si necesita agregar cualquier paso o si necesita agregar, por ejemplo, más personas a este procedimiento, pues simplemente usted tiene que hacer es la conexión. Pensemos que, veamos algo, acá detiene. Pero pensemos que esta documentación no la realiza en realidad este analista. Vamos a suponer que la documentación lo hiciera un encargado de ingeniería. Entonces, tan pronto el analista realiza el proceso que tiene que relacionar esto, pues entonces la documentación y la finalización de este procedimiento lo hace el encargado. Ah, bueno, pues tú me estás diciendo aquí que en realidad existe una posición en donde esto va a ser el encargado y por consiguiente también la finalización lo hace el encargado. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Se genera la posición del encargado que realiza la parte de la función 2 que tiene que ver con correr la muestra o realizar el procedimiento que estamos hablando acá, que es un procedimiento de, elaboración de una muestra de un prototipo que ha generado el departamento de diseño. Entonces el área de producción realiza todo el proceso de elaboración, incluyendo la documentación de incidencia relacionada a este proceso, y al final se finaliza el procedimiento. Entonces,
esta herramienta o este complemento que tenemos en Excel es bastante práctico. ¿Por qué? Porque utilizando una pequeña vinculación con una tabla y con ciertas informaciones básicas que tenemos acá, pues entonces nosotros podemos visualizar un proceso de forma rápida y no tenemos nosotros que hacer la diagramación ni tener que estar bregando con las formas. Bueno, en el caso de Visio, teníamos que seleccionar la forma y decirle, por ejemplo, qué texto. Acá este complemento solamente tenemos que evidenciarle cuáles son las vinculaciones, cuál es la forma y automáticamente nos muestra esa visualización. Entonces nos veremos en un siguiente video.